Son las 6 de la mañana. No hace mucho que salió el sol y la fría mañana se adorna con la niebla que se asoma entre las altas montañas. Esta mañana tan especial se enaltece con el canto de decenas de aves que sobrevuelan y se posan entre los árboles y arbustos que se encuentran en este maravilloso paisaje de niebla. Sobre un matorral se asoma un ave mediana, no tan pequeña como un colibrí ni tan grande como un carpintero. Lo primero que se observa en su cabeza es un característico color naranja con visos café un poco rojizos que se extienden desde su frente, pasa por la coronilla y baja hasta su nuca. Su rostro lo decora una máscara negra, algo así como un gran antifaz, y por debajo, las plumas que están al lado de su mandíbula se tiñen de un color oscuro casi imperceptible. En su garganta sobresale un blanco grisáceo que se asemeja a una elegante camisa para la ocasión y su pecho se viste de un gris cenizo acompañado de las alas, la cola y el dorso de un tono mucho más oscuro. Su traje emplumado completo llama la atención. Esperen. Abre vuelo sobre el matorral y se posa sobre una ramita que permite observarla completamente. Es el montañerito paisa, un ave que no se había vuelto a ver desde hacía 50 años y que por un tiempo se creyó extinta. Esta es su historia. En el año 2018, en un municipio al norte del departamento de Antioquia, Colombia, se redescubrió a la especie Atlapetes blanc. Un gorrión al que se le conoce con distintos nombres como Atlapetes antioqueño, gorrión montés paisa, montañerito paisa, entre otros. Esta especie solo se conocía de unos individuos colectados en los años 70 y formalmente se describió como una nueva especie en el año 2007. A partir de su redescubrimiento nació el proyecto Atlapetes, un proyecto de investigación y conservación de la especie Atlapetes blanque integrado por los investigadores Juan Luis Parra, Andrea Lopera, Rodolfo Correa y Sergio Chaparro, a quien escucharán como nuestro invitado en este episodio. Además, se han unido investigadores nacionales e internacionales de diferentes universidades y en la actualidad cuenta con el apoyo de 6 estudiantes de pregrado de la Universidad de Antioquia y la Universidad CES. El proyecto Atlapetes busca establecer y fortalecer estrategias de conservación para el montañerito paisa y para la biodiversidad en general, y esto lo hacen mediante la integración interdisciplinar de diferentes focos que van desde la investigación científica hasta la apropiación social por parte de la comunidad local de la especie, como insignia de la riqueza natural de la región. Pero ahora sí, ¿cómo se desarrolla esta historia? En el año 2007, mientras el ornitólogo británico Thomas Donegan se encontraba en Colombia revisando y estudiando colecciones de aves durante su investigación sobre el Atlapetes peche amarillo Atlapetes latinucus, encontró en el Museo de Ciencias Naturales de La Salle 3 ejemplares o 3 pieles de lo que en su momento los hermanos lasallistas denominaron como la especie Atlapetes esquitaceus. Pero al examinarlos se dio cuenta que estos individuos presentaban ciertas diferencias con esta especie, principalmente en la coloración. Para Donegan, basado en sus muchos años de experiencia trabajando con este tipo de aves, con este grupo de gorriones, no solo se trataba de otra especie, sino que era una nueva especie para la ciencia. Pero resulta que esa nueva especie no había sido vista en todos estos años y el más reciente de esos 3 ejemplares era de 1971, encontrado en el municipio de San Pedro de los Milagros en el norte del departamento de Antioquia. Y además no había información adicional
que permitiera afirmar que se trataba de una nueva especie. Así pues, Donegan, acompañado de sus colegas, decidió emprender viaje a la vereda La Lana en el municipio de San Pedro de los Milagros, donde fueron encontrados estos individuos para buscar esta especie y así confirmar sus sospechas. Desde ese momento comenzó una exhaustiva búsqueda para encontrarlo, tanto en el lugar donde fueron registrados como en zonas aledañas. Incluso se amplió la búsqueda en otros municipios del norte de Antioquia, pero nunca fue vista. A pesar de que Donegan no encontró un individuo de esta especie basado en las pieles previamente encontradas en el museo, en diciembre del 2007 publicó un artículo científico donde se describe esta nueva especie a la que llamaron Atlapetes blanque. El epíteto blanque fue dado en honor a Blanca Huertas, una entomóloga colombiana y esposa de Donegan. En esta publicación incluyeron una recreación de esta ave realizada por un ilustrador que se basó en las pieles encontradas en el museo. Después de años de expediciones por parte de ornitólogos, avistadores de aves y de diferentes organizaciones, sin éxito y considerando los altos índices de deforestación, la especie se daba por desaparecida. Debido a la ausencia de registros, fue categorizada como un peligro crítico y probablemente extinto. Todo indicaba que probablemente no se volvería a ver en vida a este particular gorrión. Hasta un día de enero del 2018, cuando un habitante del municipio de San Pedro de los Milagros lo avistó. El artículo publicado en el 2007 sería la clave para el redescubrimiento de esta especie. El redescubrimiento del gorrión montés paisa es muy interesante porque se remite un poco al finales del año 2017, cuando Raúl Tamayo, que es el bibliotecario del pueblo, le menciona a Rodolfo Correa que hay un artículo que habla sobre una especie que posiblemente estaba extinta en el municipio y que solo se conocía de especímenes de museo del año 1971 y que en exploraciones posteriores a su descripción, es decir, 2007, 2008 y de ahí en adelante, nunca se había observado en la naturaleza. Allí Rodolfo entonces empieza como a hacer esas búsquedas cercano a su casa y justo en enero del 2018, cuando iba para la misa en el pueblo, observó una especie muy parecida. Sin embargo, pues no tenía cámara y lo que hizo fue tomar una fotografía con el celular muy básica que no demostraba mayores patrones. Sin embargo, esa fotografía Rodolfo se la envía al profesor Juan Luis Parra de la Universidad de Antioquia y Juan Luis pues lo que precisamente le dice a Rodolfo es que sería bueno que tratara de conseguir una mejor cámara para poderle tomar una fotografía, lo cual Rodolfo hizo y días después pudo tomar unas fotografías en muchísima mejor calidad, se las volvió a enviar al profesor Juan Luis Parra y él definitivamente vio que esto era algo diferente y que no representaba, por ejemplo, un Atlapetes pizarra. Posterior a esto, entonces, Juan Luis Parra contacta a Andrea Lupera de la Universidad de Antioquia y me contacta a mí para que veamos las fotografías. Y al analizar las fotografías nos dimos cuenta que definitivamente podría ser el gorrión montés paisa, ante lo cual decidimos ir a la finca de Rodolfo. Cuando fuimos a la finca de Rodolfo en enero del 2018, quedamos todos sorprendidos puesto que en la huerta de su casa estaba llegando la especie. Nosotros llegamos, tardamos 5 minutos tal vez y llegaron 2 individuos a vocalizar y a forrajear en la huerta. Para nosotros fue sorprendente porque no esperábamos que una especie que llevaba 48 años de no ser observada, que se creía probablemente extinta, estuviera en los matorrales, estuviera en una huerta y estuviera a tan solo 5 minutos del pueblo.
El redescubrimiento de esta especie fue muy importante no solo porque llevaba años desaparecida para la ciencia, sino también porque abrió las puertas a la investigación de toda esa información adicional que era desconocida en el momento en que Thomas Donegan describió a esta nueva especie. Además, porque se convertiría en todo un reto de conservación. ¿Qué pasó después? De allí entonces surge la idea de crear un proyecto que en su momento lo denominamos Proyecto Atlapetes Ecología y Conservación del Gorrión Montes Paisa, que está adscrito a la Universidad de Antioquia y al Grupo de Ecología y Evolución de Vertebrados de la misma universidad, y creamos una serie de líneas de acción. Una primera línea que era el fuerte de nosotros, que era la investigación biológica, una línea de divulgación y educación y una línea de conservación. A partir de allí, de enero del 2018, empezamos entonces a desarrollar diferentes temas enfocados a conocer un poco más la distribución, el hábitat, la dieta y ver cómo podíamos ayudar a la conservación de esta especie, ya que se encontraba pues críticamente amenazada. En el año 2019, este grupo de investigación publicó el artículo Redescubrimiento del gorrión montés paisa Atlapetes blanque, describiendo esas primeras observaciones en el hábitat natural de esta especie después de 47 años de ser colectada y además presentando por primera vez información antes desconocida para la ciencia como su ecología, historia natural, distribución y canto. Esta especie era todo un enigma para la ciencia. En cuanto a su historia natural, partimos de cero en la biología de la especie porque solo se conocía de 3 especímenes colectados en 1971 por los hermanos lasallistas. Inclusive pues uno de esos especímenes simplemente decía Antioquia, el otro en la etiqueta no tenía datos y el último sí decía San Pedro de los Milagros. Entonces digamos que la historia biológica era totalmente desconocida, no sabíamos en dónde se encontraba distribuido, más allá del espécimen que les mencionaba en San Pedro de los Milagros. No sabíamos cuál era su hábitat, el tema reproductivo, el tema alimenticio, las amenazas que podría estar enfrentando. Entonces toda la información que se empezara a recopilar de esta especie sería nueva para la ciencia. Posterior al redescubrimiento, gracias a varias investigaciones, se pudieron conocer otros aspectos básicos sobre la historia natural y la ecología de esta ave. Por ejemplo, cómo cantan estos gorriones. También hicimos las primeras grabaciones vocales y hicimos las primeras descripciones de cantos y de llamados de la especie. O sea, no conocíamos cuál era su canto, encontramos pues grandes variaciones, pues en general digamos que los atlapetes presentan unos repertorios muy amplios y acá lo que hicimos fue tener un acercamiento precisamente hacia ese complejo vocal y también tuvimos la fortuna que en época reproductiva encontramos por ejemplo que la vocalización en dúo o el llamado entre machos y hembras es muy fuerte, así también como la territorialidad. Todas estas investigaciones alrededor del montañerito se convirtieron en un paso fundamental no solo para conocer más sobre esta especie, sino también para trabajar en pro de su conservación. Así que, ¿qué más se ha encontrado desde entonces? El gorrión montés paisa o montañerito paisa es una especie endémica de Colombia, es decir, que solo se encuentra en una porción, en todo el mundo solo se encuentra en una porción muy pequeña en Antioquia, en la parte norte de la cordillera central, en lo que denominamos el altiplano de Santa Rosa de Osos. Sin embargo, no se encuentra distribuida en todo el altiplano, sino está restringida a 2 áreas hacia el norte del altiplano y hacia el sur del altiplano. Hacia el sur estaría más en el municipio de San Pedro de los Milagros y hacia el norte estaría en los municipios de Yarumal y de Santa Rosa de Osos principalmente. El montañerito paisa ha sido registrado en alta montaña entre los 2.490 y los 2.900 metros sobre el nivel del mar
en matorrales nativos y en zonas aledañas donde se encuentran cultivos y huertas caseras. Pueden encontrarse en solitario, en grupos pequeños e incluso se pueden encontrar conviviendo con otras especies de aves en bandadas. Además, ahora se sabe que el montañerito tiene una dieta rica en frutos, semillas, tampoco puede dejar pasar el delicioso néctar de las orquídeas y además aprovecha la proteína de algunas larvas e insectos adultos, todo un manjar de las montañas antioqueñas. Saber qué come esta ave en particular podría parecer trivial, pero no lo es. El conocimiento sobre la dieta de las especies es importante para entender cómo se conectan los organismos en un ecosistema y el efecto que podría tener si una de estas conexiones llega a faltar. El proyecto empezó desarrollando varias exploraciones, principalmente en San Pedro de los Milagros, para tratar de encontrar nuevas localidades de la especie. Afortunadamente, pudimos encontrar alrededor de 7 o 8 localidades, sin embargo todas eran localidades muy cercanas. También hicimos algunas exploraciones en su momento en Santa Rosa de Osos y en Yarumal, pero pues no tuvimos éxito. A los individuos que ya teníamos más o menos registrado y que sabíamos en dónde se encontraban, empezamos a hacerle un seguimiento, identificamos más de 30 especies de plantas que estaba consumiendo, entre frutos, semillas, también en algunos casos néctar de algunas orquídeas, también estaba consumiendo insectos, larvas. Empezamos a desarrollar también las primeras descripciones de especímenes vivos y los comparamos con los especímenes que se encontraban en museos. Tuvimos la fortuna de encontrar 2 nidos, sin embargo pues ninguno de los nidos fue exitoso, pero hicimos la primera descripción del nido, de los huevos y el comportamiento reproductivo del gorrión. Toda esta historia alrededor del montañerito paisa nos enseña lo bonito que es descubrir cómo funciona la naturaleza y sus pequeños engranajes que hacen de cada especie una pieza fundamental de los ecosistemas. Pero no todo en esta historia es satisfactorio. Gracias a la información que se ha recopilado, se estima que la población del montañerito paisa es muy pequeña y, como ya se mencionó, se encuentra en un área muy restringida. Esta ave es endémica del departamento de Antioquia, único lugar donde se ha registrado hasta el momento. ¿Qué significa esto y qué implica esta alta restricción en su hábitat? Según las categorías de amenaza que proporcionan los expertos en las listas de especies amenazadas, para el montañerito paisa no se visualizan buenas noticias. Es una especie en peligro crítico de extinción. Esto implica que están en las categorías más altas de amenaza y se debe principalmente a 2 razones que están expuestas en los libros rojos de aves de Colombia. La primera de ellas es que posiblemente tiene un tamaño muy pequeño de su población y que cada vez está en mayor disminución. Se hacen estimaciones, o por lo menos en el libro rojo se hicieron estimaciones que podría ser menor a 50 individuos. Y la segunda amenaza es la pérdida de hábitat nativo, que es algo que pues sigue ocurriendo a lo largo de su distribución. Con el fin de colectar información requerida para estimar la abundancia de atlapetes blanca en la región, se realizaron una serie de salidas sistemáticas a los municipios de San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos y se estimó la cantidad de individuos presentes en cada área. Los resultados fueron exitosos, demostrando que una pequeña porción de su distribución, cerca de 70 hectáreas, sobreviven alrededor de 98 individuos. Sin embargo, y a pesar de que estos resultados, demuestran un mayor número de individuos del esperado, de lo que hablábamos anteriormente, 50 individuos, la especie sigue enfrentando grandes amenazas como es la deforestación de los matorrales nativos, que es su hábitat principal, por lo que es necesario tomar medidas de acción inmediatas para la protección de la especie y su hábitat. Los principales resultados de esta investigación serán pronto publicados en revistas internacionales especializadas, liderado por el proyecto Atlapetes y en apoyo con la Corporación Cuenca Verde y la Universidad del Norte.
Después de conocer todos estos datos sobre el montañerito paisa, principalmente el de su estado de amenaza, es necesario tomar ciertas medidas para conservarlo. El proyecto Atlapetes fue más allá de la investigación de aspectos fundamentales para conocer al montañerito y empezaron a trabajar en proyectos enfocados en la conservación de esta especie. Sin embargo, nuestro trabajo, nuestro proyecto no solo se limitó o se enfocó al tema biológico, aunque como les mencionaba es importante, aquí también quisimos desarrollar un tema de divulgación científica, llegando a las escuelas rurales de San Pedro de los Milagros y de Santa Rosa de Osos, a través de lo que denominamos la Ruta del Gorrión. La Ruta del Gorrión es un taller de educación ambiental para niños, en donde lo que pretendemos es llegar a las comunidades y mostrarles o hablarles un poco sobre la historia de este pajarito, su importancia, la relación que tiene con el agua, con el hábitat, y todo esto pues lo hicimos a través de una serie de talleres tanto teóricos como prácticos, como por ejemplo descubrir la escuela, de pintura, de pintar máscaras, y también en dos lugares hicimos unos murales alusivos al gorrión para que la comunidad llegara un poco y se preguntara qué es eso que estaba ahí pintado, y qué mejor que tener los niños para que puedan explicarle a sus padres o a los visitantes de qué se trata ese pajarito o por qué es importante la especie para la región. Asociado a este tema de divulgación, también desarrollamos un primer acercamiento con los propietarios y productores de San Pedro de los Milagros, no con el ánimo de decirles qué hacer o qué no hacer, sino simplemente entablar una conversación en la cual nosotros le contábamos un poco sobre la historia de esta ave, la importancia para el territorio, la importancia para la región, la importancia de los matorrales para su supervivencia, y también indagábamos un poco con los propietarios acerca de los cambios que ha presentado en sus fincas respecto a hábitat, respecto a especies que antes eran comunes, que ya no las veían, y eso nos permitía o nos permite en el tiempo poder hacer un mapeo o tener una mayor claridad de las dinámicas que ha tenido el territorio. Para conservar esta especie se deben abordar diferentes estrategias. Una de ellas es la conservación de los parches de vegetación nativa de matorral en los que esta especie se encuentra presente, además aumentando y conectando estas áreas. Esto es importante debido a que la pérdida de hábitat por actividades como la agricultura, la ganadería, son una de las principales amenazas a las que se enfrentan esta y otras especies. Algunas medidas implementadas por el proyecto Atlapetes y recomendadas para aportar a la conservación de esta especie son la siembra de vegetación nativa, como por ejemplo mortiño nativo, el carbonero, el encenillo y el niguito. Vamos a dejarles los nombres científicos de estas especies y en lo posible imágenes para que las reconozcan. Además, cuidar los matorrales, a los que muchos llaman maleza, pero que son hogar de esta y otras especies. Estos años en los que se ha desarrollado el proyecto Atlapetes ha traído consigo cambios muy significativos, tanto para la especie como para la comunidad que convive con el montañerito. Para nosotros es muy importante poder llegar a las comunidades, y en los 4 años que llevamos del proyecto en realidad sí hemos visto grandes cambios. Por ejemplo, puntualmente en una finca en Santa Rosa, la apropiación que se ha tenido con los individuos que están en esta finca es muy interesante, y es como un tema de orgullo, de protección, de decir: acá en mi finca tengo esta especie que está en peligro crítico, ¿qué estoy haciendo para conservarla? Entonces ha sido un tema muy interesante en realidad, y es un tema transversal a muchísimas cosas. Es un tema también transversal a mirar una producción más sostenible, a mirar, por ejemplo, prácticas de ganadería sostenible o sistemas silvopastoriles. Hay una serie de alternativas que hemos podido empezar también a desarrollar o a hacer los pinitos para poder trabajar con los propietarios, pero sí en realidad se ha sentido un cambio muy importante.
Por ejemplo, en San Pedro de los Milagros también para nosotros es muy bonito que cuando estamos en campo haciendo monitoreo de la especie, la gente ya sabe sobre la especie, ya sabe por qué es importante conservarla. Entonces es un trabajo que se vuelve en realidad mucho más comunitario, que nos escriben para decirnos vimos al gorrión en mi finca o está en tal lugar. Y eso es algo de lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos y a lo que siempre le hemos apuntado, y es que también el trabajo tiene que ser con la comunidad, porque son ellos los que finalmente son los tomadores de decisiones y quienes responden frente a su territorio. Entonces por eso para nosotros el trabajo con la comunidad y los resultados que hemos obtenido hasta el momento son bastante satisfactorios, incluyendo, pues como mencionaba anteriormente, la parte un poco más legal, que sería a través del sistema local de áreas protegidas. Otra forma en la que podemos aportar es reportando la presencia de esta especie, escribiendo al correo proyecto.atlapetesblancae@gmail.com. Vamos a dejarles el material de apoyo para que reconozcan esta especie y las demás especies mencionadas en este episodio, y a quienes nos escuchan desde las plataformas de podcast les dejaremos en la descripción los links, y también pueden visitar nuestras redes sociales. ¿Cómo se puede conocer más sobre el proyecto? Los invitamos también a seguir el proyecto en las diferentes redes sociales. En Facebook y en Instagram nos encuentran como @proyecto.atlapetes. Allí tratamos de mantener como actualizadas las noticias y los hallazgos en temas biológicos, en temas sociales y en temas ya de conservación. En este episodio nos acompañó Sergio Chaparro, ornitólogo con experiencia en el estudio y conservación de avifauna colombiana. Ha publicado diversos libros sobre aves como Aves de humedales, Búhos de Colombia, entre otros. Ha desarrollado diversos proyectos enfocados a especies en peligro de extinción a lo largo de Colombia, estrategias comunitarias de ecoturismo y en procesos de educación ambiental. Actualmente es coordinador del proyecto Atlapetes y es investigador del Grupo de Ecología y Evolución de Vertebrados de la Universidad de Antioquia y del Laboratorio de Ecología Evolutiva y Urbana de la Universidad del Norte en Barranquilla. A nosotros nos pueden encontrar como @otro podcast de ciencia en Facebook, Instagram y en TikTok, y como @podcast_ciencia en Twitter. Desde otro podcast de ciencia, pensamos que el conocimiento no debe quedar solo en los laboratorios, oficinas o en artículos científicos, sino que debe llegar a la sociedad, no solo como medida de aprendizaje, sino como una forma de poner este conocimiento a la disposición de las problemáticas que atraviesan las sociedades y aportar al crecimiento de estas y a la protección de la naturaleza.